En Chihuahua comenzamos con un llamado desde nuestra infancia. Luego Dios confirmó el llamado a la edad de 18 años, 17 años como pastor de jóvenes. A los 20 años empezamos ya con nuestro llamado para prepararnos en un instituto bíblico y posteriormente, saliendo del instituto bíblico, al casarnos, estuvimos trabajando un tiempo como pastores en una iglesia en Chihuahua y unos par de años después comenzamos ya nuestra primera iglesia que se llamó Centro Ministerial Alfa y Omega. Esta primera obra en Chihuahua se llevó a cabo con recursos propios, es decir, parte recursos propios y parte la misma iglesia cooperó, formamos actividades y de esa forma, cooperándonos entre todos, logramos comprar pues, el primer lugar. Al principio rentando, después compramos una propiedad en la cual poco a poco la fuimos edificando y realmente con inicios muy escasos, incluso con una lona que estaba ahí que varias veces se nos rompió y a veces con el sol, pero poco a poco Dios proveyó todos los recursos. Pues realmente iniciamos en la cochera de la casa de mi papá, de mis papás, la iglesia, y éramos realmente unas 10 personas. Comenzamos en una célula, en una casa, después rentando un lugar, después en la cochera y después ya comprando un terreno y éramos 10, 15, 20 personas. Nunca pensamos en la muerte de nuestra hija Karen y de hecho nos venimos a Estados Unidos pensando que Dios estaba proveyendo alguna puerta, alguna oportunidad para darle una mejor atención médica. Mientras que en México, pues los médicos habían dicho que ya no había ninguna posibilidad de que ella pudiera recuperarse. Llegando a Estados Unidos, seguimos con la idea de evangelizar porque fue nuestro llamado. Incluso en el primer año, en el primer tiempo que estuvimos aquí, los primeros meses me ofrecieron un trabajo para dedicarme a vender carros. Nos ofrecían un muy buen sueldo hace 12 años o más y nos ofrecían incluso pues compensaciones extras y cosas por el estilo. Pero el llamado de servirle a Dios, el llamado de predicar la palabra de Dios, el evangelio, el dar las buenas nuevas era más fuerte. Así es de que siempre seguía eso dentro de nosotros de predicar el evangelio. Me acuerdo que cuando comenzamos Impacto de Fe asistieron cerca de 150 personas porque comenzamos con un evento de ganar, un evento evangelístico, una gran apertura. Los elementos fundamentales del crecimiento en Impacto de Fe definitivamente es la gracia de Dios. Porque Dios desde un principio nos dijo, será por mi gracia, no por lo que tienes ni por lo que no tienes, sino será por mi gracia. Su gracia, su amor, su misericordia, Él mismo ha traído la gente viniendo, Dios ha hablado a sus corazones. Generalmente encontramos personas que nos dicen lo mismo, encontramos personas que nos dicen, cuando llegué a Impacto de Fe, Dios me habló, Dios me dijo que esta iba a ser mi iglesia. La satisfacción que me dio al ver la primera célula fue muy grande. Es como dar a luz tu bebé y esa fue mi expectativa en aquella ocasión. Fue mucha emoción. La contuvimos aproximadamente como unas 7 u 8 personas. Los logros desde que se inaugura Impacto de Fe hasta nuestra fecha han sido muchos. En primer lugar, el crecimiento acelerado que Dios nos ha dado, la multiplicación de líderes, de pastores, el ver la unción quíntuple manifestarse con evangelismo, evangelistas evangelizando, pastores pastoreando, de alguna manera la consolidación de un proceso de escuela de líderes, seguir no solamente recibiendo a Cristo, sino creciendo y dando mucho fruto y que su fruto permanezca. Hemos estado firmes en todos estos años
al edificar, al crear líderes, por el hecho de que Dios nos ha mandado extendernos por todas las naciones, por todo Colorado, por todo el mundo entero. Y esa es nuestra misión, edificar líderes, edificar su carácter para hacer bendición al mundo completo. Bueno, vemos una estructura muy sólida en la evangelización de Impacto de Fe porque Impacto de Fe ha tenido una visión muy clara de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso, Impacto de Fe tiene un futuro glorioso en cuanto a la evangelización, no solamente de Denver, de Colorado y hasta lo último de la tierra. Claro que sí veo una estructura sólida en nuestro ministerio. 12 años se dicen fácil, pero detrás de esos 12 años hay una profunda historia, una gran historia. Esos 12 años han cavado profundos cimientos. Ha salido de la misma boca de Dios. Él hizo un pacto con nosotros. Él dijo, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Si la gracia de Dios y la bendición de Dios está con nosotros, claro que seremos un ministerio que impactará a Colorado y al mundo entero.